buenas noches a todas las personas que se están conectando con nosotras en una emisión más de su podcast Montaña Violeta. Estamos de regreso, sé que hemos hecho varias pausas, no es excusa ni pretexto, pero la verdad es que hemos tenido varias actividades, justamente las emisiones de Montaña Violeta. ¿Por qué se han de preguntar ustedes? Pues como equipo hemos iniciado una jornada para erradicar la violencia contra las mujeres y es en el marco de los 16 días de activismo. Compartirles que mañana es 25 de noviembre, es una fecha muy importante para el movimiento feminista porque es el día en que se conmemora el Día Internacional de Acción por la No Violencia hacia las Mujeres. Y justamente la ONU pues hace unas acciones para prevenir la violencia contra las mujeres. Y en ese llamado se establece que se realicen 16 días de activismo que inician justo el 25 de noviembre y culmina el 10 de diciembre, que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y seguramente mañana ustedes van a ver en redes sociales o de manera presencial muchos eventos que se están dando justo en el marco de esta fecha, y pues consideramos que era prudente que lo abordáramos como para plantear 25N, que generalmente pues se abrevia el día y la inicial del mes de noviembre. Bueno, y justo para esta actividad pues les agradecemos que nos compartan su tiempo, que se estén conectando, quienes no, programa que se va a quedar alojado en nuestra página de Facebook y posteriormente se traslada también a nuestra página, a nuestro canal de YouTube, para que ustedes puedan pues verificar la información que estamos compartiendo esta noche con ustedes. Y a mí pues me complace de manera muy especial el contar, el que estemos reunidas diversas compañeras con pensamiento crítico, con experiencia en atención a las violencias contra las mujeres y que de alguna manera seguir fuerzas para poder seguir fortaleciendo acciones justamente a favor de los derechos humanos de las mujeres. Le damos la bienvenida a la regidora Edith Parra Zurita. Ella es regidora de Salud y Asistencia Pública del Ayuntamiento de Tlapa y le damos aplausos virtuales. Hola, buenas noches. Qué bueno que están con nosotros. Esperemos que más gente se una por este medio de comunicación. Muy bien, regidora. A mi derecha se encuentra la licenciada Jesuita Vivar. Ella es secretaria de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa, también muy conocida por la sociedad tlapaneca. Es un gusto estar aquí y pues no se pierdan este programa porque va a estar muy interesante. Nuestra organización, Mujeres de Tlapa AC. Bienvenida. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando, que nos están viendo. Ya saben que todo este programa lo hacemos de manera casera, profesional, pero pues ustedes saben que a veces la tecnología nos da ahí nuestros pequeños sustos, nos van avisando, por favor, si no se escucha, si no nos vemos, nos van avisando. Un saludo a todas y todos. Gracias, Erika. Y bueno, también decirles que nos sentimos muy contentas que hoy nos acompañe la licenciada Yuridia Victoria Delicada de Salud. No nos pudo acompañar en el evento de Olimpia, que fue el 14 de noviembre, porque justo estuvo pues algo delicada, pero hoy es su primera salida. Sí, ya en el reposo. A todas y a todos. Seguramente nos van a reclamar sus hijas e hijos porque ya la sacamos de casa. Pero bueno, el activismo también es algo que nos inyecta energía y sin duda el estar compartiendo hoy con todos y todas, pues le va a ayudar para que su convalecencia pues sea más placentera. Bienvenida, Yuri. Muchas gracias, buenas noches a todas. Es un gusto temas tan importantes que tenemos que visibilizar todas las mujeres. Pues bien, entramos en materia y para empezar esta charla que hemos diseñado para esta noche, le cedo el uso de la voz a la licenciada Erika para que continúe con la siguiente. A Montaña Violeta, gracias por todos los mensajitos que nos están mandando.
Vamos a checar ahorita si se escucha bajito, vamos a ponerle más volumen a las compañeras, vamos a ponerle más volumen a nuestros micrófonos. Si es que se escucha cortado, también vamos a ver la señal, y ustedes saben que a veces la señal de internet aquí en nuestra ciudad es un poco complicado, pero trataremos de hacer este programa. Y yo creo que todos los días la fecha del 25N, todos los días lo tenemos que estar visibilizando, hacerlo palpable entre la sociedad para una mejor sensibilización, para las autoridades también, para que puedan accionar dentro de sus competencias lo que les corresponde. Y yo creo que la ciudadanía se ha de preguntar el color que distingue los días 25, que es el color naranja, que también ha sido declarado este color como distintivo. Hay una declaración por la ONU, ¿no? Van a ver a lo mejor algunas actividades, algunas acciones que emprendan los ayuntamientos municipales, las diferentes instituciones del sector educativo, del sector salud, ¿no? Y nosotras también como mujeres organizadas, actividades para conmemorar el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Y bueno, nos vamos a arrancar empezando a poner en contexto a toda la ciudadanía que nos está escuchando, nos está viendo a través de las redes sociales. Pues, ¿qué es el 25N, compañeras? ¿Quién se arranca? Licenciada Jesuita. Claro que sí, gracias. Bueno, el 25N, pues como equivocadamente se ha tratado a veces, dicen que es un hecho trágico. En República Dominicana en 1960, pues fueron asesinadas, pues ahora conocemos que fueron feminicidios de 3 hermanas, las hermanas Mirabal, que pues estaban en contra de él. En represalias a su gobierno, pues mandó asesinarlas. Y precisamente ese hecho hizo que diversas organizaciones a nivel mundial, a través de una lucha por muchos años, pues se visibilizara que no era posible que se siguieran cometiendo esos crímenes atroces en contra de las mujeres. Y precisamente en el año de 1999, la ONU declara el 25 de noviembre como el Día Internacional contra la... Vino a revolucionar y a visibilizar sobre todo ese hecho, que la violencia no es un hecho privado, que el Estado debía hacerse cargo y asumir la responsabilidad para empezar a trabajar para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Creo que eso nos permite ver las diversas acciones que se tienen que tomar, tanto como sociedad como por parte del gobierno, porque no es algo aislado, tiene que ser un trabajo conjunto. Sobre todo creo que aparte de la sociedad civil, el gobierno tiene que tener esas políticas públicas. Afortunadamente se ha estado retomando, pero no podemos cantar victoria, porque falta mucho por hacer para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Creo que ese es un de noviembre. Pues Yuri, ¿cómo ves esta opinión acerca del Día Naranja? Sí, yo considero, insisto, que es muy importante que podamos tener como muy claro cuál es el objetivo del 25 de noviembre. Retomo lo que decía la licenciada Jesuita, es importante hacer una separación y entender que los conceptos de una celebración con la conmemoración son totalmente distintos. No significa lo mismo. Una celebración es un motivo de alegría y una conmemoración, hacer visible una lucha, pero también de visibilizar una necesidad, un tema de suma importancia. Y pues sobre el 25N definitivamente estamos hablando
sobre la violencia que muchas mujeres padecen, pero lo más lamentable es que muchas de ellas terminan con la vida. Que el 25N, y no solamente los 25 de cada mes, es una oportunidad para vestirnos de naranja, para tomarnos la foto o para que nos pongamos el moñito, porque también eso se ha criticado, se cuestiona mucho que solamente es un tema del moñito, sino que el objetivo va más allá y tendríamos que organizarnos como sociedad civil para exigirle a los gobiernos que su accionar el 25 un flyer en sus redes sociales y decir ya, no, el compromiso tiene que ser más tangible, con acciones más concretas y definitivamente para mí el 25N representa una muy grande oportunidad para visibilizar este problema y para exigirles a las autoridades que hagan lo que les compete. Si cada quien desde su espacio hace lo que le toca, está el meollo del asunto en el que hay mucha falta y es preciso que nos organicemos y alzar la voz justamente para exigirle al Estado que haga lo que le corresponde. Ok, pues bueno, en ese mismo ánimo de poder juntas construir, ¿no?, estos pensamientos colectivos acerca del 25N, a mí me gustaría poder escuchar la regidora acerca sobre un poco de esta historia, ¿no?, el contexto del 25. Bueno, pues sobre el 25N, las hermanas Mirabal eran mujeres que luchaban, eran activistas, eran feministas en su contexto que tenían, eran valientes. Yo creo que también nos recuerda que a pesar de que eran eso ellas, pues no venían de ningún bar, no venían con minifalda, no venían, como dicen, es que si tenía que ir a la escuela, ¿qué pasó? ¿Qué les hicieron? No, simplemente eran mujeres activistas que estaban en contra de un régimen. Minerva y la otra hermana. María Teresa. Ajá. Entonces, todas ellas estaban, y visibiliza también que esos feminicidios, pues era el contexto que les puso Rafael Trujillo, las empezó a vigilar, o sea, eran acosadas, se visibiliza con ellas lo que es la violencia política, la agresión sexual, el contexto también fue deteniendo a sus esposos, a la familia, y cada vez él se obsesionó tanto con una de ellas que como no quiso ceder a los caprichos, pues ahora sí se puede decir que Rafael Trujillo hizo un berrinche y lo que más apropiado que fue para él fue mandarlas a asesinar. Así es, fue un hecho lamentable lo que sucedió más o menos en 1960, para ser exactos, ¿no? Creo que lejos el impacto que tuvo ese hecho, que fue lejos de silenciar pues la voz de las mujeres, también tipificado como un feminicidio, conmocionó a de mujeres, ¿no? Y que creo que fue también lo que aceleró la caída de este político, ¿no? Pues bueno, continuando en este análisis precisamente de este momento histórico por el cual nace el 25N, querida Yuri, bienvenida primero. Es un gusto enorme tenerte aquí. De regreso. Exacto, ¿no? Me gustaría que nos pudieras compartir, ¿no? Para ti, ¿qué es este 25N? Gracias por la invitación, Mujeres de Tlapa, siempre accionando en estas actividades tan importantes para justamente visibilizar, porque históricamente es lo que ha pasado, que tenemos que visibilizar esta fecha, de ser empáticas, sensibles, pero sobre todo recordar y analizar el contexto del por qué tenemos que estar conscientes al objetivo hacia donde vamos todas las mujeres con estas diferentes acciones que realizamos para sensibilizar a quienes todavía no están sensibilizadas y sensibilizados. A mí se me ha quedado mucho el cuerpo de mujer, no nos da pensamiento de mujer, y pues bueno,
es importante seguir avanzando, sensibilizando no solamente a hombres, sino también a mujeres, que esto es, como bien ya lo había dicho la licenciada Jesuita, es un trabajo conjunto de todas y de todos, así como también nos los compartió la doctora Edith. Y pues bueno, compartirles que justamente el de noviembre, porque justamente en 1960 las hermanas Mirabal fueron justamente acribilladas por este dictador que mis compañeras ya mencionaron, y fue justamente el 25 de noviembre. Por eso, cuando fueron las primeras reuniones que se hicieron en Latinoamérica y el Caribe, que el objetivo principal fue eso, ¿no? Que hubiese una fecha donde se visibilizara, ¿no? Este contexto de la erradicación. Y pues bueno, y desde ahí idearon en 1981 que justamente fuera esa fecha donde estas hermanas Mirabal fueron acribilladas, porque justamente pues fueron 3 hermanas que, como las compañeras ya lo han mencionado, fueron pues mujeres activistas que no se dejaban, que incluso cuando la historia nos menciona que a ellas las asesinaron, pues desafortunadamente hubo a que pues el pueblo se levantara y que pues más personas visibilizaran estas violencias. Ha habido muchos sucesos de violencia en este caminar para erradicar la violencia en contra de las mujeres, pero definitivamente la violencia que ocurrió en 1960 fue un hecho lamentable, que por esas reuniones en 1981 fue que decidieron que era Patria, era Minerva y era María Teresa. Así es, pues Yuri, si quieres dar un resumen. Pues un resumen, es importante sí mencionar que estos hechos tan lamentables que nos acaban de compartir se retomaron justo para determinar la fecha en que se iba a conmemorar, pero no solamente fue ese único hecho que le sirvió como de información a los países que integran la Organización de las Naciones Unidas, sino también el contexto generalizado de la violencia. Ya hace algunos años, desafortunadamente, pues esta tendencia de la violencia contra las mujeres ha sido de manera constante, y fue lo que les llamó la atención el poder, en primer término, visibilizar la violencia contra las mujeres, y el segundo, hacer un llamado a todas las instituciones, a los estados parte, para que formulen programas, acciones, políticas públicas la violencia contra las mujeres, y retomaron este acontecimiento de las hermanas Mirabal, que fue algo muy importante en su época, y es por eso que se decidió tomar la fecha. Pero fíjense que cuando yo estaba leyendo toda esta información para poder compartir con ustedes y que no fuéramos a dar un dato erróneo, a mí me llamaba la atención que desde entonces ya se hablaba. Y no fue hasta en mayo del 2020 que legalmente se reconoce, sí se reconoce en la legislación mexicana a la violencia política, y decirles que fue el primer país en América Latina que lo reconoce. Después empezaron a hacerlo los países de Centroamérica, y todavía hay algunos que han ido en retroceso, como Argentina, que no están hablando sobre este tema. Y sí lo dejo como para la reflexión, a pesar de que hay de cuántos años tienen que pasar para que se reconozca una causa, una lucha, y se empiece a accionar. Así es que el día de mañana, cuando vean alguna celebración, si nos da tiempo, les comparto una anécdota que tenemos como organización. Creo que fue en el 2017 que decidimos, sí, más o menos hace 8 años, que decidimos hacer como un performance en el Zócalo de Tlapa. ¿Qué hicimos? Pues colocar una especie de cuerpo tirado de una mujer, se le colocó una sábana con consignas. Hicimos un maniquí ahí, todo. Exacto. El performance es una representación que pareciera que era una mujer fallecida, desvivida, porque si mencionamos otro término, no los Facebook censuran las redes sociales. Meta es muy exigente en ese tema. Hicimos esta simulación y lo dejamos ahí expuesto. Si ustedes
revisan las redes sociales de esa época, seguramente mañana nos va a salir en recuerdos, pues fue una situación que causó mucho revuelo, justamente por el desconocimiento de la fecha. De hecho, quiero ahí, perdón por interrumpirte, pero quiero comentarte que recuerdo que hasta las autoridades municipales se molestaron, ¿no? Nos andábamos correteando con las compañeras que nos apoyaron Fue muy comentado. ese día en la mañana, ¿no? Porque nos querían llevar a la cárcel, nuestras cosas, porque pues era muy impresionante lo que habíamos colocado y que pues eso no se tenía que poner. Y con las compañeras ahí entre el estira y afloje de que no, aquí se quedan nuestras cosas, pero sí recuerdo que fue, creo que ha sido la representación más impactante que hemos tenido. Sí, yo recuerdo que justamente pasó eso, el que las autoridades, los elementos de la policía municipal, pues reciben instrucciones que lo quitáramos y justo ahí era el jalón por el desconocimiento de la fecha. Pero también quien quedó mayor impactado fue la población, porque sí, oye, fíjate que amaneció un cuerpo, y sí se hizo como una especie, no tan viral como hoy, pero sí en su momento sí generó pues el interés de la población, y justamente eso es lo que se busca, que reflexionemos. Si somos mujeres que estamos viviendo una situación de violencia, es importante hacer un análisis, una reflexión. Nos puede afectar incluso hasta con la vida. Y mañana, esto lo traje a colación, pues mañana ya no se nos va a hacer tan pues indiferente el empezar a ver actividades o movimientos de este tipo, pues porque estamos compartiendo con ustedes que ellos hacían como especie de celebraciones. Yo recuerdo que en el ayuntamiento no voy a decir cuál, pero que ya saben ustedes cuál. Dijera nuestra amiga Olimpia, no me gusta quemar a mis amistades, pero el ayuntamiento de Tlapa convocaron en lo que era el Club de Leones, un evento así con manteles morados y las mesas muy bonitas, como una especie de 15 años, pensando que era una celebración, cuando no. O sea, era un tema como más de confusión. Hoy creo que nos ayudan mucho las redes sociales a comunicar, que traen más una perspectiva de igualdad, y definitivamente son ellas quienes son el relevo generacional y están posicionando los temas con mayor fuerza que quienes ya tenemos pues algunos añitos en el movimiento feminista, y que todos estos avances pues sean para bien y que sean para garantizarnos a nosotras, todas las mujeres, pues una vida libre de violencia. Así es, fíjate que también estaba viendo en alguno de los comentarios que nos recuerdan en una actividad que estuvimos realizando en el Ministerio de esta violencia. Colocamos cruces, colocamos velas, ¿no? Hemos hecho diferentes actividades que pues lo que queremos es las mujeres, la niñez, las juventudes se sensibilicen ante la violencia que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, ya que estamos entrando a este panorama de la violencia, me gustaría que pudiéramos dialogar un poco sobre estas estadísticas, ¿no? ¿Cómo vemos la violencia? Porque dijeran por ahí, Yuri, no me vas a dejar mentir, y tampoco la licenciada jesuita, nosotras tenemos otros datos, claro. ¿No? Y en esto de tener otros datos, las mujeres que acompañamos a otras mujeres también en situación de violencia, las que andamos en territorio, ¿no? Las que escuchamos las historias, que a veces no llegan a las instituciones de administrar justicia, ¿no? No llegan tampoco a esos bancos de datos, a esas estadísticas. Y por eso es que hay esta como doble cara, ¿no? En las estadísticas que tienen de manera institucional, oficial. Exactamente, pero también las estadísticas que tenemos nosotras, ¿no? Entonces, a partir de ahí, poder ver cómo están estas violencias, ¿no? Cómo vemos, cómo las vivimos, como en forma de estadística. Regidora, si nos comparte un poco sobre estas estadísticas. Están aumentando.
creo que no están a la baja, no están disminuyendo las agresiones que se hacen hacia las mujeres, no están disminuyendo, y me estoy refiriendo que no nada más a feminicidios, sino en agresiones familiares. Agreden a las esposas, agreden a las hijas, a los hijos. Entonces, cada vez va aumentando, y creo que en nuestra región nosotros nos hemos estado dando cuenta, usted lo ha dicho, por el acompañamiento que se hace a las usuarias, a las mujeres, cada vez aumenta estos problemas. Creo que por eso es muy necesario que lo que a veces se les exige a las instituciones es un recurso. Proteger lo que es a las mujeres. Cada vez va recrudeciendo esto. Así es, fíjate que, perdón, ya te tuteé, ¿No? que es muy impactante, ¿no? Como leemos algunos informes y dicen que la violencia va disminuyendo, pero la realidad no es así. Entonces, no sé cómo pudiéramos abonar un poquito más acerca de estas estadísticas. Yuri, si quisieras complementar. Sí, a mí también me preocupa el hecho de que se rindan informes. Justamente en el estado de Guerrero, la gobernadora el mes pasado adelantó su informe público. No habló mucho en el informe que rindió de manera pública, no habló mucho sobre el tema de la violencia, sobre la igualdad. Creo que fue muy acotada su intervención. Eso se mostraron algunos datos referentes a que pues había disminuido la pobreza con este programa que exclusivamente en la montaña pues solamente está limitado a 3 municipios, 4, Tlapa, Malinaltepec, Alcozauca y Metlatono, solamente a pocas mujeres. Entonces yo creo que del universo de población apoyando a... Empiezan las comparecencias del gabinete de la gobernadora ante el Congreso del Estado, y hoy que estuvo la encargada de despacho, que también hago ahí un paréntesis, para mí me parece una forma de violencia institucional, que una mujer con todas las credenciales, con toda la experiencia profesional que ella tiene, pues tenga más de un año como encargada de despacho, que no se le haya expedido un nombramiento. Creo que es el mensaje político que se envía a las mujeres, es muy poderoso, como diciendo que todavía la tienen a prueba, es lo que se requiere, pues entonces que se haga el movimiento. Pero bueno, eso era un paréntesis. Bueno, es parte de la violencia, ¿no? Y hay que claro, visibilizarla, sí. ¿no? Porque la violencia no solo la viven las mujeres en la vida cotidiana, sino también la violencia se está viviendo en estos espacios públicos, ¿no? Y de manera institucional. Exactamente, y en el tema que ella presentó nuevamente se retoma que hay la disminución el aumento de la violencia contra las mujeres. El gobierno dice que están disminuyendo, presentan las estadísticas a nivel nacional, y bueno, concediendo que efectivamente así sea, yo creo que tiene un origen y tiene que ver que no es que la violencia esté disminuyendo, no es que las mujeres ya no sufran violencia. Lo que están disminuyendo son los números que tienen las instituciones, pero tienen un origen, y desde mi opinión es porque las mujeres no están denunciando. Y si no están denunciando es porque no hay centros de atención que las acompañen. Por ejemplo, los ayuntamientos no están cumpliendo con su obligación de tener áreas de atención y de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia. El Centro de Justicia para las Mujeres tiene limitado el servicio en la montaña justamente porque hay violencia institucional con el tema del pago salarial y gastos de operatividad. Desaparecieron un Centro Ciudad de las Mujeres. Con el programa PAIMEF, que sufrió esa transición, los CDMs, que tenían una función aquí en la montaña donde había dispersos en varios municipios, hoy no los hay. Cambiaron el programa el de PAIMEF, que tenían las unidades móviles, que hoy no las están, y todos esos servicios que ayudaban a la prevención y a la atención hoy solamente se reducen a 2 áreas, que es en Copanatoya y en Malinaltepec. Muchos problemas de operación porque la mayoría han señalado
pues que no tienen el apoyo de los ayuntamientos para poder realizar sus actividades, porque en todos se dice que no hay recursos, que no hay apoyo para traslado a las comunidades, y todo esto se refleja en los resultados que se están generando. Por ejemplo, con Panatoyac, que tiene centro libre, pues hubo un feminicidio la semana pasada muy lamentable, y entonces es ahí donde yo hago la reflexión de que a lo mejor sí están bajando las estadísticas, pero no los casos de violencia. El tema cuentan con espacios, con áreas que les permitan poder denunciar, porque se requiere de información, se requiere de acompañamiento, y es justamente esa responsabilidad que el Estado a la fecha no está garantizando en los municipios de la región de la montaña del estado de Guerrero. Que también hay varias situaciones en el que no hay presupuesto para la operación, y entonces pues las mujeres se siguen quedando en sus comunidades, en sus hogares, padeciendo situaciones de violencia familiar muy graves. Pues creo que la compañera Yuri nos abrió el panorama amplio de lo que también vamos a ir aterrizando, conocer también todas, ¿no? Todas las voces de ustedes. Yuri, me gustaría que nos pudieras compartir, ¿no? Tú cómo ves este análisis, estas estadísticas de la violencia que viven las mujeres. Pues bueno, ahora sí que a título personal, realmente yo he visto que estadísticamente ha crecido mucho la violencia en nuestra región de la montaña, y justamente tiene que ver con la falta de prevención, prevenciones que se requieran en nuestra región de la montaña, pues se requiere presupuesto. Desafortunadamente solo llega a las cabeceras principales y a los espacios más alejados. Recordemos que las comunidades de cada municipio, y no vamos lejos, Cochuapa, que es de los municipios con más vulnerabilidad en contra de las mujeres, definitivamente hace falta llegar a los rincones pues más alejados. ¿Por qué? Por falta de presupuesto. Atención acompañada de perspectiva de género, de sensibilidad, pero sobre todo que acompañado de una buena atención, primeramente vaya a una prevención, porque si tú previenes ahora sí que en las zonas más alejadas, en las zonas más vulnerables, es donde nosotros vamos a empezar ahora sí a ver estas estadísticas más claras, porque si las hacemos en las cabeceras municipales, definitivamente las estadísticas nos van a dar otros datos. Y por ejemplo, no vamos lejos, en nuestro estado de Guerrero, desafortunadamente ocupamos de los primeros lugares en la violencia de pareja. Hay muchos tipos y modalidades de violencia que pues cada una de las compañías, violencia política, violencia vicaria, violencia institucional. Bueno, hay muchos tipos de violencia, pero desafortunadamente para que realmente se llegue a las zonas más alejadas y a las mujeres más vulnerables. Recordemos que hablando históricamente, como lo mencionábamos hace rato, esta fecha y cada uno de los días, ojalá y todos pudiéramos visibilizar, pero sobre todo ser sensibles, ser empáticas ante estas situaciones de violencia, y que sumemos ante esto. No solamente es el trabajo de las mujeres feministas, sino también que nos sintamos acompañadas y acuerpadas también por los hombres también, porque pues es visible que anteriormente, a comparación, hablando históricamente, antes muy pocos hombres se sumaban, ahora ya más hombres se suman a estas acciones, pero nos hace falta más acciones, pero sobre todo de etiquetar presupuestos. Yo siempre he dicho que el querer es poder, y si realmente cada uno de los municipios violencias en contra de las mujeres, de verdad se tendrían que estar haciendo muchas más cosas, pero bueno, dejo aquí mi participación y pues, compañera, ¿quién? Sí, creo que todas compartimos eso de que el principal obstáculo en todo esto es que la falta de etiquetar un presupuesto, el financiamiento para los programas de prevenir, atender y sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres. Así es, y fíjense, aquí quiero meter un comercial y hacer una pequeña pausa. Tenemos algunos problemas técnicos, los queremos solucionar. Queremos que nos sigan en esta segunda parte de este programa de Montaña Violeta en el marco del 25N, porque vamos a dialogar precisamente lo que está pasando con las instituciones que atienden violencia. No, el claro ejemplo es lo que sucedió en el Centro de Justicia, no ahorita, desde hace tiempo atrás que está sucediendo, y vamos a regresar para dialogar ese tema tan importante.